Inglés para principiantes. Tema número 24. Entendiendo el deber. Lydia Heider. Deber tiene dos funciones, como auxiliar o como verbo. Must significa deber y es un auxiliar. Have to significa tener que y es un verbo. Must es un auxiliar que ayuda a un verbo. Have to se conecta con otro verbo con to. Afirmar. Aquí tenemos los dos ejemplos juntos. I must tell. Yo debo decir. I have to tell. Yo tengo que decir. Must, para negar, se necesita el auxiliar, must not. I must not. Have to, para negar, necesita el auxiliar do, porque es un verbo. I do not have to. Aquí tenemos las dos negaciones, must not, do not. Negar. Aquí tenemos las dos formas juntas. He mustn't sleep in class. Él no debe dormir en la clase. You do not have to do this. Tú no tienes que hacer esto. Contracciones. Must not se convierte en mustn't. Do not se convierte en don't. El auxiliar must se usa para afirmar y negar. El verbo have to se usa para afirmar, negar y preguntar. Must no se usa en una pregunta. Para eso está el have to. Do you have to eat every 2 hours? ¿Tú tienes que comer cada 2 horas? Have to no se usa para he, she, it. Se usa has to. He has to go. Él tiene que irse. Have to. Para negar y preguntar se usa el auxiliar does. Negar. She does not have to know. Ella no tiene que saber. Para preguntar. Does she have a boyfriend? ¿Ella tiene un novio? Nota, cuando el verbo have se une con otro verbo, con to, está expresando obligación. Cuando el verbo have se une con un sustantivo, personas, animales y cosas, está expresando pertenencia. Veamos este ejemplo. En el lado izquierdo nos está expresando obligación. Have to más el verbo. Del lado derecho nos está expresando pertenencia. Have más el sustantivo. Must, do, does son auxiliares. ¿Cuáles son los auxiliares? Estos son todos los que están en la cajita de abajo. Los auxiliares que no tienen traducción al español son los que están en la parte de abajo. Simplemente hay que tener aceptación. Recuerda, la función de los auxiliares es ayudar a un verbo.
La función de un verbo es recibir la ayuda de un auxiliar. Todos los auxiliares ayudan a cualquier verbo, incluyendo al be. Pero solo los auxiliares del be, am, is, are, was, were, ayudan también a otras palabras. Aquí podemos ver el ejemplo. ¿Cuáles son las reglas de los auxiliares? Para negar, se escribe el auxiliar más la palabra not. Para preguntar, se empieza con el auxiliar. You work tomorrow. You do not have to work tomorrow. Do you have to work tomorrow? Cuando la pregunta empiece con un auxiliar, la respuesta será yes o no. Do you have to work tomorrow? Yes, I do. No, I do not. ¿Tú tienes que trabajar mañana? Sí o no. En este ejemplo tenemos los dos juntos, negar y preguntar. Vemos que está do not y la pregunta está empezando con do para terminar con un signo de interrogación. Cuando la pregunta sea de información, entonces se le agregará una palabra de pregunta antes del auxiliar. Where do you have to work tomorrow? I have to work in the park. ¿Dónde tú tienes que trabajar mañana? Yo tengo que trabajar en el parque. Como empezó con where, ¿dónde? La respuesta no puede ser sí o no, sino es de información. En este ejemplo se está usando el why. ¿Por qué? Why do we have to eat food? ¿Por qué nosotros tenemos que comer alimentos? Aquí están las preguntas de información. What, ¿qué? Where, ¿dónde? When, ¿cuándo? Which, ¿cuál? Why, ¿por qué? Who, ¿quién, quiénes? How, ¿cómo? Aquí podemos observar el auxiliar must del lado izquierdo y el verbo deber en español del lado derecho, para poder ver la comparación. Comparte este video e inscríbete a mi curso para más temas como este. La información está en la cajita de descripción, porque el aprendizaje no tiene límites. Lydia Heider.